con la tercera y última parte de nuestra serie de sermones, donde estamos enfocados en la persona del Espíritu Santo. Hoy le he puesto a este mensaje, es la conclusión o la segunda parte de lo que creían los pioneros adventistas sobre el Espíritu Santo. ¿Qué creían los pioneros adventistas sobre el Espíritu Santo? Esta es la segunda parte de la serie de sermones que he estado predicando, 3 sermones este mes de julio en relación a lo que es la persona del Espíritu Santo. Pero es importante tener claro nuestro origen, es importante tener clara la historia de nuestra iglesia, porque no nacimos del vacío. Mis hermanos, alguien abrió camino, que ahora nosotros, mis hermanos, somos herederos de este gran movimiento, el movimiento adventista. Y es importante aclarar qué creemos como iglesia. Es importante aclarar cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito. Y una de las preguntas en la primera parte que vimos fue, ¿eran antitrinitarios? ¿No creían en Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo? He estado predicando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo y establecimos de que la palabra blasfemia es hablar mal, es hablar irrespetuosamente acerca del carácter de Dios, es hablar irrespetuosamente en contra del carácter de Dios, en contra de la persona de Dios, es hablar irrespetuosamente en contra de la obra de Dios. Blasfemia básicamente quiere decir hablar injuriosamente, difamar o insultar que va dirigido a Dios. Establecimos en los sermones previos de que la blasfemia siempre lleva a la apostasía, y el versículo que he basado estas afirmaciones es en Mateo 12, 31 y 32. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, hablar mal del Espíritu Santo, dice, no le será perdonada. Hablar injuriosamente, faltarle el respeto, hablar equivocadamente de la persona del Espíritu Santo, mis hermanos, lo dice el Señor en su palabra, Jesucristo. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Como Pedro, que habló en contra de Jesús, habló injuriosamente. Pero está establecido, como dijo Jesús, el que hable contra el Espíritu Santo, el que hable palabras en contra, el que lo descalifique, el que hable injuriosamente, dice, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener ¿qué? Cuidado. Con las cosas de Dios, mis hermanos, no se juegan. No se juegan. Y la palabra de Dios es muy clara. En ocasiones, como hubieron personas que jugaron con las cosas de Dios. Y mis hermanos, el final no fue feliz. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la blasfemia para que no nos lleve a la apostasía o apartarnos, ¿ok? O apartarnos de el camino de Dios. Ahora, la primera parte establecimos también de que los pioneros adventistas eran antitrinitarios. Y la pregunta, ¿verdad?, hecha de gran importancia fue si todos los pioneros fueron si los pioneros fueron antitrinitarios. Establecimos que sí era cierto, pero era cierto al principio. Al principio la mayoría de nuestros pioneros manifestaron conceptos antitrinitarios. Al principio, ¿ok? Al principio, que quede esto claro. ¿Por qué razón establecimos que eran antitrinitarios? Porque
Los que se unieron al movimiento milerita, a la predicación de la segunda venida de Jesús, las profecías de Daniel y Apocalipsis venían de diferentes trasfondos religiosos. Guillermo Miller era bautista, Jaime White era metodista episcopal. Otro de los líderes, Joshua Himes, venía de un grupo que se llamaba La Conexión Cristiana. Y en los años 1800 estaba resurgiendo también la teología arriana. ¿Y qué es esta teología arriana que resurgió con mucha fuerza en los años 1800? El arrianismo es una creencia cristiana no trinitaria. Es en contra de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La teología arriana afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Las enseñanzas arrianas, especialmente de que Jesús fue creado por Dios el Padre, fueron atribuidas a Arrio. ¿Y quién fue Arrio? Arrio, mis hermanos, de ahí se desprende la palabra el arrianismo. Fue un obispo en el año 256 y el año 336, el cual se formó en Antioquía, la iglesia primitiva. Estamos hablando de 200, 300 años después de que Jesucristo ascendió. Él fue un líder espiritual en Alejandría, allá en Egipto, y después fue obispo en otro lugar. Arrio creía y difundió de que no hay tres personas que conforman a Dios, sino una sola persona, el Padre. Arrio afirmaba a la iglesia temprana que Jesucristo no era Dios, que no era divino, sino que fue alguien creado por Dios. Miren ustedes, lo que Arrio enseñó este obispo. Y Arrio enseñaba que al ser creado Jesús por Dios, hubo un tiempo en que Él no existió, que Jesús tuvo origen, fue creado, no era eterno, no era antes. Mis hermanos, no estaba con Dios, Él no participó de muchas cosas, fue creado, fue el primero creado de la creación. Y se dedujo por ese creer de que el verbo, mis hermanos, no es eterno, o sea que no es Dios. We're going to bring it home para que comprendamos bien esto, mis hermanos. La teología arriana también establece que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza divina. Es de allí que la teología arriana, mis hermanos, hoy en día se encuentra en los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, en los años 1870, resurgió esta teología y encontró cabida en lo que hoy en día conocemos como los testigos de Jehová. La Iglesia Adventista del Séptimo Día y los testigos de Jehová nacen en esos mismos años. Pero los testigos de Jehová hasta el día de hoy afirman de que Jehová es el único Dios y que Él no es omnipresente y que Jesucristo, quien considera hijo de Dios, pero no es Dios. Mis hermanos, los testigos de Jehová con esta teología arriana dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza. Establecen, mis hermanos, de que el primero que fue creado fue Jesús, que Él fue creado directamente por Dios. Es un Dios pero con D pequeña, no es el Dios eterno. Y establecen los testigos de Jehová con esa teología arriana de Arrio, que el Espíritu Santo no es una persona. Mis hermanos, los primeros pioneros tenían también
esa influencia arriana. La iglesia unitaria es una iglesia muy conocida. 4 presidentes de Estados Unidos fueron, de la iglesia unitaria, que creen que Dios el Padre es el único y que el Espíritu Santo es una fuerza. No creen en Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Todas estas personas se agregaron al movimiento milerita. Y mis hermanos, ese movimiento de donde surgió la iglesia adventista, tenían muchas creencias que el tiempo solamente, y vamos a ver eso un poquito esta mañana, cómo surgió el cambio y la definición completa, clara de lo que es la iglesia adventista del séptimo día, su misión y visión. Pero tuvieron que ir puliendo. La pregunta número 2: ¿cambiaron los pioneros adventistas de pensar sobre la Trinidad? ¿Y cuál es la respuesta? Así fue, claro que sí. Mis hermanos, ¿qué pasos tomaron? Número 1, afirmaron la divinidad de Cristo. Algunos de los pioneros creían que Cristo había sido creado y afirmaron que Cristo era antes, es hoy, es después, no tiene principio y no tiene fin. Establecieron claramente. Y cuando las palabras de Jesús que les dijo a los fariseos, yo soy, y mis hermanos, Él es el equivalente a Dios. Él es Dios. Él no tiene origen, no tiene principio, no fue creado. Y los pioneros tuvieron que estudiar e ir en contra de sus propias creencias que no estaban basadas claramente en la palabra de Dios. Y número 2, afirmaron la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Mis hermanos, en 1893, sobre el Espíritu Santo, dijo Elena G. de White: el Espíritu Santo es el Consolador. En el nombre de Cristo, Él personifica a Cristo y sin embargo es una personalidad completamente diferente. También escribió en 1897: el pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Lo escribió en su libro famoso, El deseado de todas las gentes, la biografía más hermosa, mis hermanos, que existe, aparte de los evangelios, de la vida de Jesús. Allí escribió ella: la tercera persona de la divinidad es el Espíritu Santo, y el pecado solo puede ser resistido por el Espíritu Santo, por esta tercera persona. Ella escribió en Mensajes Selectos 158 en 1904: debemos de creer en la persona del Espíritu, en la persona, subrayo, así como creer en el Padre. ¿Y en quién? Y en el Hijo. Hermanos, los pioneros tuvieron que estudiar la luz que estaban ahora recibiendo, basada en la palabra de Dios. Mis hermanos, o somos testigos de Jehová o somos adventistas del séptimo día. Amén. ¿Qué somos? Tiene que quedar claro. Tiene que quedar claro. Y en la palabra de Dios, mis hermanos, está bien definido que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son 3 personas con el mismo nombre, mis hermanos. Él es Dios el Padre, Él es Dios el Hijo y Él es Dios el Espíritu Santo, como una familia de 3 que se presentan. Mis queridos hermanos, hay claridad en la palabra de Dios. Hay claridad en la palabra de Dios. Nosotros creemos en la Santa Biblia. Mis hermanos, la palabra de Dios. Ustedes ven al lado derecho de la pantalla, de mi derecho, la traducción del Nuevo Mundo, ¿verdad? Que es la Biblia de los Testigos de Jehová. Y saben, nosotros como adventistas del séptimo día tomamos la palabra de Dios
Y yo como adventista y he colportado, también saben lo que es colportar, ¿verdad? Ofrecer los libros de la iglesia. En el verano lo hicimos como estudiantes, lo hice yo por 8 años, gracias a Dios. Y nosotros podemos tomar una Biblia, mis hermanos. Una Biblia que usan los bautistas, una Biblia que usan los metodistas, una Biblia que usa hasta la iglesia católica. Y saben una cosa, si no está escrito ahí, entonces, mis hermanos, no existe. Entonces no es verdad. La palabra de la Biblia, mis hermanos, de la traducción, del Nuevo Mundo, la Biblia de los Testigos de Jehová, ha sido modificada. Juan capítulo 1, el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y el verbo fue hecho hombre y se hizo carne y habitó entre nosotros. Por medio de él fueron creados los cielos y la tierra. Mis hermanos, nosotros no modificamos la Biblia. Nosotros creemos, mis hermanos, en la palabra de Dios. No la alteramos. Hay dos grupos que alteran la palabra de Dios para poder cambiar y hacer ver que Jesús fue creado y que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza, no una persona. El libro del Mormón. ¿Qué similitud entre los testigos de Jehová que tienen su propia Biblia modificada? Y porque ellos, la Biblia que yo utilizo, la Reina Valera, la versión de la Nueva Jerusalén, toda la versión, la traducción moderna, etcétera, etcétera. Ellos no te toman esa Biblia. No te la toman y dicen, no, vamos a usar nuestra Biblia. Y los mormones hacen lo mismo. Los mormones tienen un libro, mis hermanos, que hablan de otro testamento de Jesucristo. Y especialmente ese testamento habla acerca de la aparición de Jesús acá en el Nuevo Mundo, acá en Norteamérica, a los indios americanos, etcétera, etcétera. Mis queridos hermanos, lo que quiero hacer este punto es lo siguiente. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque, hermanos, en relación a Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la persona, no puedes, si crees en la palabra de Dios, o eres adventista o eres testigo de Jehová. Defínete. Mis hermanos, yo he colportado y saben, gracias a Dios, a través de la palabra de Dios, he tenido unas experiencias tan maravillosas, mi esposa y yo colportando juntos. Hemos llegado a hogares católicos y hemos abierto la Biblia de ellos. Y saben, aparte de los libros apócrifos, hemos nosotros, esos libros, ¿no es cierto?, que fueron añadidos extras. Pero aparte de lo demás, con la misma Biblia que usa la Iglesia Católica, hemos dado estudios bíblicos acerca del día sábado, del día del reposo, de la ley de Dios. Y mis hermanos, hemos visto cuántas personas se han entregado a Cristo Jesús. Y saben, la obra, mis hermanos, que nosotros tenemos que hacer, debemos de seguir, hermanos, en los pasos de los pioneros adventistas. Creyeron, se transformó, mis hermanos, este movimiento en algo maravilloso, con una visión y una misión, mis hermanos, que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Ellos no fueron, mis hermanos, necios al aceptar la palabra de Dios. No se retuvieron en sus creencias. Quisieron ver un escrito está, y así fue. Y llegaron a creer de que el Espíritu Santo, mis hermanos, es una persona divina, que es parte, mis hermanos, de la triunidad, de los tres que trabajan para nuestra salvación. Ustedes fueron testigos esta mañana del bautismo que tuvimos. Mis hermanos, el Señor Jesús ordenó: bautícenlos en el nombre
en el nombre y el pronombre, mis hermanos. Dios, el pronombre del Hijo, el pronombre, mis hermanos, del Espíritu Santo, afirma de que esto es verdad y escrito está. ¿Saben? Llegaron a creer claramente en lo que dice 1 Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo, 3: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Él, ahí está el pronombre, Él, que siempre se utiliza para una persona, el sujeto. Y estos 3, dice, son uno. En otra palabra, mis hermanos, están unidos. Están unidos. No es como algunos lo han descrito como un huevo. El huevo, mis hermanos, ¿verdad? Por fuera se ve el cascarón, por dentro está la clara y lo más profundo es la yema. ¿Cuántos han visto un huevo? Pero saben, así no es. No. Son 3. Están unidos. Están unidos los 3 y cada uno tiene su naturaleza y tiene su trabajo que hacer. Por eso Jesús dijo: les voy a enviar otro consolador. Él vendrá, el pronombre, Él. Y saben, lo llegaron a creer y a entender claramente lo que decía la palabra de Dios. 2 Corintios 13:14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo, los 3, sean con todos ustedes. Mis hermanos, Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y ahí está el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dios en 3 personas. Si yo traigo a mi familia acá al frente, nosotros somos 4, pero no decimos las familias. No, es una familia unida por un apellido. Y la familia de Dios está unida por un solo nombre: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El título, mis hermanos, que les corresponde. ¿Saben? La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia, mis hermanos, que cree en la palabra de Dios como la única fuente de autoridad para nuestra fe y para nuestra práctica. Amén. Solamente la palabra de Dios es la que tiene autoridad para lo que creo y para lo que yo practico. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, mis hermanos, cree que la Biblia es la única fuente de autoridad en la vida de la iglesia. La Biblia, este libro revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual del hombre. La Biblia revela el camino de salvación, el castigo del pecador no redimido y las bienaventuranzas de aquellos que creen en él. Decimos amén. Mis hermanos, la Biblia, sus doctrinas son santas, sus preceptos no son opcionales, son obligatorios, y sus historias son verdaderas, y sus decisiones, mis hermanos, son inmutables, transforman al ser humano. La Biblia, la Iglesia Adventista cree que al leerla serás más sabio, al creerla estarás más seguro, y al practicarla serás tú más santo. La palabra de Dios, la Iglesia Adventista cree que es la luz que dirige, el pan que sostiene y el consuelo que alegra está en la palabra de Dios. La Biblia, la Iglesia Adventista cree que es el mapa viajero del viajero, es el báculo del peregrino, es la brújula del navegante que está confundido y no sabe a dónde va, es la espada del soldado
y la carta magna, mis hermanos, del cristiano. En la Biblia nosotros como adventistas del séptimo día creemos que ahí está el paraíso restaurado, el cielo está abierto y las puertas del infierno están descubiertas. Cristo y solo Cristo en la Biblia es su gran tema, nuestra salvación, su buen propósito y la gloria de Dios, su meta. Debo de ocupar la mente en la palabra de Dios para que gobierne mi corazón y guíe mis pies. Hay que leer la palabra de Dios con lentitud, con frecuencia y con mucha oración. Decimos amén. La iglesia adventista cree, mis hermanos, como dice 2 Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Si les reprendo, mis hermanos, con la palabra de Dios, que les muestra que tu pensar está equivocado, siéntete de que Dios te está hablando, como le habló a los primeros pioneros, y tuvieron que cambiar su mente en relación a lo que ellos pensaban de Jesús y de la Trinidad y del Espíritu Santo. Si la palabra de Dios te confronta, es Dios, no soy yo, es su palabra. Y su interés es salvarte y aclararte el camino. La iglesia adventista del séptimo día, mis hermanos, déjenme mostrarles algo muy interesante que es la primera vez que ustedes van a escuchar. La iglesia adventista del séptimo día tiene 6 doctrinas y 28 creencias. Quiero que ustedes sepan cómo estamos organizados. La iglesia adventista tiene 6 doctrinas y 28 creencias. A ver, pastor, ¿cómo es eso? Mire, 6 doctrinas. ¿Qué quiere decir la palabra doctrina? Enseñanza. Mis hermanos, las doctrinas que nosotros tenemos como adventistas, que hemos clasificado nuestra creencia y expuesta a todo el mundo, está dividida en 6 doctrinas. Estas 6 doctrinas, por lo general, mis hermanos, están aceptadas y sostenidas universalmente por la iglesia cristiana. Son creencias, hermanos, que han sido creídas o practicadas desde los apóstoles, desde los profetas. Y mis hermanos, especialmente, ¿verdad?, la primera iglesia, el apóstol Pablo, estas están basadas y están aceptadas como universalmente, ¿verdad?, por los creyentes de todos los tiempos. Mis hermanos, y estas 6 doctrinas son como ramas, mis hermanos, que también hemos dividido para organizar. Estoy hablando de organizar, una teología organizada, para que la podamos comprender. En ninguna manera, mis hermanos, sustituye, ¿ok?, la palabra de Dios. Pero déjenme decirles de que estas 6 doctrinas, que son creencias que han sido universalmente aceptadas en todos los tiempos, la época, ¿verdad?, de los profetas, la época de los apóstoles, han sido, mis hermanos, creídas, y de ahí desprendemos 28 creencias maravillosas. La primera de las doctrinas, aquí están. La primera doctrina que nosotros creemos es en la doctrina de Dios. La doctrina de Dios, mis hermanos, entonces de allí, de esa doctrina, desprendemos cinco creencias preciosas. Número 1, creemos en las santas escrituras, en la palabra de Dios. Número 2, creemos en la Trinidad. Número 3, creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Amén.
Y esta la hemos puesto la doctrina de Dios, y ahí están 5 creencias bajo esa doctrina. Está la doctrina del hombre, y de ahí está la doctrina número 6 y número 7. Dios el creador, creemos que Dios es el creador. Y número 7, creemos en la naturaleza del hombre que ha sido caída y restaurada. Y esta es de la segunda doctrina, donde encontramos 2 creencias: la creencia de Dios el creador y la creencia de la naturaleza caída del hombre y restaurada. La tercera doctrina, mis hermanos, es la doctrina de la salvación. Y nosotros en esta doctrina encontramos 4 creencias más. Número 1, creemos en el conflicto de los siglos entre el bien y el mal. Cristo vencedor, mis hermanos. Número 9, la siguiente creencia: creemos en la vida y muerte y resurrección de Cristo. Estas creencias han sido universalmente aceptadas, mis hermanos, especialmente en la era apostólica. Número 10, creemos en la experiencia de la salvación. Esa es una creencia poderosa, que el hombre se salva por gracia de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. La otra creencia es la creencia en el crecimiento en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos ir caminando? Creciendo desde la leche espiritual hasta la comida sólida, mis hermanos. La justificación por la fe, la santificación. Estas creencias han sido universalmente aceptadas y creídas por los creyentes, y están basadas en la palabra de Dios. La cuarta doctrina es la doctrina de la iglesia, y de ahí hay 6 creencias. Creemos que Dios tiene una iglesia y está identificable desde el Antiguo Testamento, desde la creación del mundo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, mis hermanos, y hasta el tiempo del fin. Creemos en el remanente y su misión, un pueblo, mis hermanos, que está identificado y que tiene una misión. Otra creencia basada en esta cuarta doctrina es la creencia de la unidad del cuerpo de Cristo. La otra creencia es la cena el bautismo, como el bautismo en inmersión, como lo practicó Jesús. La iglesia adventista cree en la cena del Señor, de participar, lavarnos los pies, comer, mis hermanos, el pan y tomar ese jugo para poder así seguir renovando nuestra fe en el Señor. Creemos en los dones y ministerios del Espíritu Santo, que Él reparte como Él quiere a su voluntad. Y número 18, creemos en el don de profecía, un don, mis hermanos, profético que Dios ha establecido. Esta es la cuarta doctrina, y ahí hay 6 creencias. La quinta doctrina es la doctrina de la vida cristiana. Creemos, mis hermanos, en las siguientes creencias. Creemos en la ley de Dios, que está vigente. Así, mis hermanos, como las leyes están vigentes hasta el día de hoy, Dios, mis hermanos, su gracia no invalida la ley. La gracia nos hace a nosotros, mis hermanos, nos da la capacidad de poder honrar y respetar a nuestro Dios. Nosotros creemos que el sábado está vigente desde la creación, dado al hombre y a la mujer, Adán y a Eva. Ellos no eran judíos, ellos no eran de Israel. El sábado fue establecido desde la creación, mis hermanos, y Jesucristo mismo lo afirmó. Creemos en la mayordomía, en la práctica de los diezmos y las ofrendas. Cosa, mis hermanos, que hay una teología por ahí que voy a tener también que hablarles de eso, acerca del diezmo y de la ofrenda, y cómo debe ser puesto en práctica para llegar a ser bendición en nuestras vidas. Y la otra creencia de la conducta cristiana, nuestra manera de vivir, no solamente decir, sino hacer también, y en el matrimonio y la familia. Mis hermanos, y la última doctrina, la sexta doctrina, la doctrina de los acontecimientos finales. Creemos de esa doctrina, 4 creencias se desprenden de ella: el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Cristo, y la muerte y resurrección de Jesús, y el milenio y el fin del
pecado. Mis queridos hermanos, 6 doctrinas, 28 ¿qué? Creencias. Así hemos sistematizado la teología. Mis hermanos, es teología sistemática. Ese es el nombre correcto. La hemos organizado así: 6 doctrinas, 28 creencias. Y la creencia número 2, mis hermanos, habla de la deidad. La Iglesia Adventista del Séptimo Día universalmente cree que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Dios es inmortal y todopoderoso, omnipresente, superior a todos los omnipresentes. Es infinito el Padre y escapa a la comprensión humana, aunque no se le puede conocer por medio de su autorrevelación. Aunque se le puede conocer, por medio de su autorrevelación. Dios, que es amor, es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Hermanos, ¿y cuál es, para terminar, nuestra misión como Iglesia Adventista del Séptimo Día? Escuchen y termino con esto. Mis hermanos, escribió en un momento antes de partir estas siguientes palabras en una carta dirigida a la iglesia. Elena G. de White escribió esto, mis hermanos, y dijo: somos adventistas del séptimo día. ¿Estamos avergonzados de nuestro nombre? Contestamos, dijo, no, no, no. No nos avergonzamos del nombre adventistas del séptimo día. Es el nombre que el Señor nos ha dado y señala la verdad que ha de probar a todas las iglesias. Hermanos, nuestro nombre, nuestro nombre nos da nuestra identidad y nos da nuestra misión. Y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es predicar con poder la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Eso es. Adventista, viene la palabra adventus, del advenimiento. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra misión, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esta misión, esta identidad, cuando nosotros agarramos bien el mensaje y no andamos perdiendo el tiempo en que esto y lo otro y en cosas triviales, hermanos, debemos de unirnos y no dividirnos en la gran misión, mis hermanos, de la Iglesia Adventista, que es la segunda venida de Cristo Jesús, que está próximo a suceder. Amén. Mis hermanos, es una misión que trae esperanza. Como dice 1 Tesalonicenses 4:16, la segunda venida de Jesús trae esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Este mensaje, mis hermanos, de la segunda venida de Jesús trae esperanza para un mundo que está dolido, personas que están enterrando a sus seres queridos, y la muerte, mis hermanos. Cuando nosotros predicamos este mensaje, vemos de que la segunda venida de Jesús vendrá a poner fin a todos los dolores, a todas las enfermedades, a todo miedo, a todo temor. Toda crisis terminará con este gran mensaje que fue heredado para nosotros. Es tiempo de unirnos en esa misión. No andar diciendo, mis hermanos, de que el espíritu esto, no otro, que esto y lo otro, y buscándole 5 patas al gato, cuando ya solamente tiene 4. No podemos, o nos vamos a dividir y vamos a perder el tiempo. Bien dicho, mi hermana. ¿Saben? La segunda venida de Jesús es la gran esperanza. Es la gran esperanza, mis hermanos. El próximo sábado voy a tener un sermón maravilloso acerca de la venida de Jesús. ¿Saben? La segunda venida de Jesús
concluirá. Y déjeme decir esto: la segunda venida de Jesús, mis hermanos, es la misión y la visión de la iglesia, del pueblo remanente de Dios. Pero si no está unida con el Espíritu Santo, no la va a poder predicar con poder. ¿Saben por qué? Miren lo que dice Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ahí está el pronombre, y la esposa deben de estar unidas. Dice Apocalipsis 22, 17. El Espíritu Santo unida con la esposa, la iglesia unida con la persona, el Espíritu Santo, dicen juntas: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed diga: venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Mis hermanos, la esposa y la iglesia dicen: ven, ven Jesús. Porque el Espíritu Santo, esta persona maravillosa, mis hermanos, se une con nosotros en la misión de predicar este mensaje que fue confiado a la iglesia adventista: la segunda venida de Jesús. Pero debe de estar unida con el Espíritu Santo, no confundida, no confundida, no dividida. Debe de estar unida. O somos testigos de Jehová o somos adventistas del séptimo día. O es un escrito, está en la palabra de Dios. O es más fácil: ve a la Nueva Traducción del Mundo y lee esa. Va a ser más fácil para ti creer así. Hermanos, el Espíritu y la iglesia dicen: ven. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo está hablando. Miren este mundo, miren dónde estamos, miren, mis hermanos, al abismo que estamos viendo. Es tiempo, hermanos, de dejar todas esas cosas y hablar a un mundo con una voz unánime: Cristo viene pronto, prepárense. Amén. ¿Cuántos quisiéramos tomar esa misión y la misión de la iglesia adventista? Amén. En el trabajo, allí en donde tú estés, no importa dónde sea, predícalo, vívelo. Eso es lo que le va a traer claridad a la gente y les va a traer esperanza. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque esta iglesia tiene su identidad clara. Es una visión, es una misión, Señor, que el Espíritu Santo nos dice que hagamos. Y le digamos al mundo: vengan a los pies de Jesús, porque el que viene pronto vendrá. Señor, queremos retomar esa visión. Queremos retomar esa misión, Señor, de predicar el evangelio, de predicar, Señor, que Cristo viene pronto, y ver a miles y cientos de personas entregar sus vidas a ti. Te ruego, Dios, por esta iglesia y por las demás, que no haya nada, Señor, que pueda separar, Señor, a tu rebaño. Ayúdanos, Dios, a poder seguir adelante predicando estas grandes verdades para estos tiempos. Danos tu bendición, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Antes de cantar, quisiera pedirle al hermano Milton que pase para que le entreguemos el certificado de bautismo a nuestro hermano Felipe.